En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este mensaje trata sobre el peligro de creer que se es cristiano sin serlo. Pensemos un momento en el tono con el que el apóstol Pablo escribió estas palabras. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este texto no es o no conlleva ese tipo de mensaje que se puede dar con una sonrisa, ni es un mensaje que daría un predicador que pretende agradar a los más de sus oyentes. Este mensaje hace una división, una separación entre los que creen que son cristianos y verdaderamente lo son, y los que creen que son cristianos, pero que en realidad no lo son. Debemos considerar la solemnidad con la que el apóstol está entregando este mensaje a Timoteo. Y así también todos los que consideramos este versículo debemos entrar en esa misma solemnidad. No todos los que creen ser cristianos realmente lo son. No hay nada más triste que después de pasar un tiempo en iglesias o escuchando mensajes de la Biblia, en aquel día seamos hallados faltos. Debemos ver que hay muchos congregantes en las iglesias, hay muchos bautizados, hay muchos involucrados en los ministerios y en las predicaciones, pero no todos son verdaderamente cristianos. A muchos sus pastores y predicadores les han dado una palmada de aprobación, y ellos creen que por esa aceptación pastoral son cristianos sin serlo en realidad. Algunos gustan de mencionar la iglesia en la que se congregan como si fuera un tipo de estatus o de un buen apellido, sin saber que en la realidad espiritual de sus almas no son cristianos. Otros creen que por derramar sus lágrimas durante los cantos en las iglesias, ellos creen que por esas lágrimas son la señal de que Dios los ha bendecido. Algunos han salido a misiones, han dado ofrendas, pero aún caminan por un sendero de iniquidad. Creen que Dios los aprueba, pero sus obras dan testimonio contra ellos, que no son hijos de Dios. Oran y piden oración, pero no quieren rendirse a la voluntad verdadera de Dios que está revelada en las Escrituras. Debemos pedirle a Dios que nos permita entrar en la solemnidad de este mensaje. El apóstol Pablo predicó muchas veces, pero esta fue la última de sus cartas inspiradas antes de su martirio en el año 67 después de Cristo. Cuando el apóstol escribió esta carta, él ya no está enfrente de las iglesias. Él está en la cárcel romana por la persecución de Nerón a los cristianos. Él ya no está ni siquiera como en su primer encarcelamiento, cuando se le permite estar en una casa recibiendo a todos los que van a verlo. Pues cuando el apóstol escribe esta carta, su última carta, él ya no tiene esperanza alguna de ser liberado. Él sabe cómo es el camino y cuáles son los costos de ser un verdadero cristiano en este mundo. Debemos ver en la Biblia que ser un predicador no es lo mismo que ser un conferencista popular de la Biblia, y que ser un adorador no es lo mismo que ser un artista. No tienen nada que ver. Hablar y animar a la gente con la Biblia y con experiencias personales que ser un predicador del Evangelio. No tiene nada que ver el hecho de saber cantar y tocar un instrumento y cantar canciones con letra cristiana que ser un verdadero adorador. Porque un verdadero adorador es aquel que obedece la Escritura, que la ama y se rinde a ella. El apóstol Pablo estaba terminando su carrera como cristiano y como predicador. Él traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús,
aquellas heridas que había recibido por ser un cristiano fiel en este mundo. Él había podido ver la conversión genuina de muchos, pero también la falsedad y el autoengaño de otros. En este mismo capítulo 2 de 2 Timoteo, el apóstol habló de dos hombres, Himeneo y Fileto, cuya predicación se había desviado sutilmente de la verdad del Evangelio. Ciertamente, su predicación se parecía a la predicación del apóstol, pero carecía del rigor doctrinal y de la fidelidad a la palabra escrita que el apóstol estaba predicando y anunciando por sus epístolas. ¿Qué es lo que pasaba? Que trastornaban la fe de algunos. En otras palabras, los que siguieran los mensajes de Himeneo y Fileto comenzarían a vivir como en un camino paralelo, parecido al cristianismo verdadero, pero separado de la verdad doctrinal. Ante estos falsos predicadores y falsos congregantes, el apóstol dijo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol sabe que las iglesias no deben buscar tener una membresía por el solo hecho de tenerla. Es necesario predicar de tal manera la verdad del Evangelio que los escogidos alcancen la salvación y que los que aún están engañados puedan arrepentirse de sus pecados y hallar gracia para ser verdaderamente salvos. Muchos cristianismos paralelos han surgido por predicaciones desviadas. Muchos tipos de cristianismos hay hoy en el mundo que se parecen al cristianismo bíblico. Algunos de ellos son el cristianismo emocional, el cual hace creer que por derramar algunas lágrimas o por cantar cantos hermosos, la gente ya es cristiana y tiene comunión con Dios. El cristianismo místico, el cual hace creer que porque alguien habla en lenguas o porque tiene cierto tipo de sueños, las personas ya son verdaderamente cristianas. El cristianismo legalista, el cual hace creer que por vestirse de cierta manera, o por hablar de cierta manera, o por orar con ciertas palabras, incluso por decir: Señor, ven a mi corazón, como si fuera un ritual esa frase, o por el solo hecho de bautizarse, creen que ya son cristianos. Pero todas estas cosas se pueden hacer sin tener una fe verdadera de salvación. Unos conocidos se ufanaban de que llevaban a las personas desconocidas a hacer una oración de salvación en menos de un minuto de hablar con ellos. Y la gente verdaderamente decía: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, amén. Pero a pesar de decir esas palabras, era claro que no había un arrepentimiento sincero en ellos. Hay cristianismos paralelos, predicaciones paralelas, que se parecen a los mensajes de la Biblia, pero que no lo son. El apóstol le dijo a Timoteo que esos mensajes carcomerían como gangrena y trastornarían la fe de algunos. Pero es en este contexto que el apóstol escribió estas palabras: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este texto tiene la más alta importancia para cada uno de nosotros en lo individual. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo no puedo juzgar si la persona que está a mi lado es verdaderamente cristiana o no. Eso es algo que el Señor lo sabe. Pero esta frase está unida a otra que dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si en nuestra vida no hay santificación, no somos cristianos. Si perseveramos en el pecado, no somos verdaderamente salvos. La santificación es parte integral de la salvación. Hebreos 12:14 dice:
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera a los Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santidad es parte integral de la salvación. No hay cristianismo sin santidad, no existe tal cosa. Veamos qué importante es este texto para cada uno de nosotros. Si en nuestra vida hay iniquidad y pecado, si no hemos roto con compromisos con el pecado, con este mundo que tiene un sistema pecaminoso, este texto nos dice que no tenemos el sello de los que son verdaderamente salvos. Y si somos verdaderamente cristianos, entonces la exhortación es esta: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra iniquidad significa sin ley. Una persona inicua es la que no ha rendido su vida a la ley de Dios, la palabra de Dios que está revelada de manera escrita, clara y objetiva en la Biblia. Una persona me decía, Dios me bendijo de una manera tan grande que derramé mis lágrimas como nunca. Y le dije, mira, independientemente de eso, lo que estás haciendo está en contra de la doctrina bíblica. Y me dijo, ya sé por dónde vas, ni me hables de eso, no quiero hacer eso. Y le dije, ¿por qué crees que derramar tus lágrimas es bendición cuando al mismo tiempo rechazas hacer lo que dice la Biblia? La fe es obediencia a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un hombre estaba entrando en una relación que no era aprobada por Dios, una relación afectiva. Y él decía, pero estoy orando por la gente y se sanan. ¿Cómo me pueden decir que Dios no aprueba mi vida? No existe un cristianismo sin ley. No existe un cristianismo inicuo. No existe tal cosa como un cristianismo o un cristiano sin ley. No existe un cristiano que no ame la ley de Dios y medite en ella de día y de noche. El nuevo pacto tiene como característica que Dios pone su ley en la mente y en el corazón de los creyentes para que la amen y la obedezcan. Por esto, hermanos, si en nuestra vida estamos aceptando el pecado o sirviendo al pecado de otros, con tal de recibir beneficios temporales como el dinero, como aceptación, como afecto, como algún tipo de éxito, debemos escuchar este texto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El verdadero cristianismo solo puede evidenciarse por una rendición al Evangelio escritural, a las doctrinas de la gracia reveladas en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo perseveraremos en el pecado nosotros? Si hemos conocido a Cristo, ¿seguiremos participando de prácticas que ofenden la santidad de Dios? El sello, la característica de los verdaderos cristianos no es o no son el bautismo en agua, ni la oración de salvación como si fuera una fórmula, ni si alguien ha dicho Jesús es Señor como si fuera un ritual, ni si alguien habla en lenguas o si derrama sus lágrimas, o si se siente bien en su iglesia, o si un pastor le ha dado una palmada de aprobación, o si predica, o si canta, sino que la verdadera señal, el verdadero sello del cristianismo bíblico es si nos hemos apartado de iniquidad, si nos hemos rendido ante el Evangelio escrito para obedecerlo, para amarlo, para someternos a Él, para meditar en Él de día y noche. Como dijo el Señor,
si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en tu vida practicas el pecado, hoy también es tiempo de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. La gracia del Señor Jesucristo sigue siendo abundante para dar perdón de pecados y una vida nueva, limpia, santa y eterna. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio de Jesucristo, rindiéndote para la obediencia a la fe, es decir, a la doctrina bíblica, serás verdaderamente salvo. Serás verdaderamente cristiano porque ya no vivirás sin ley, sino que la palabra de Dios señoreará sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus acciones. Es por esto que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello en singular. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entrégale tu vida a Cristo en una oración. Ríndete a la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Escudriñala de día y de noche y pídele al Señor que cada decisión de tu vida ahora esté sometida a la verdad del Evangelio. Que Dios te bendiga. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable